Así paz, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a celebrar nuestra escuela bíblica. Vamos a Éxodo 23. Perdón, Éxodo 22, 16. Éxodo 22, 16. Bueno, es bastante información. Seguramente me tomaré el espacio de las preguntas y respuestas. Vamos a titularlo así: Leyes de moral nacional. Leyes de moral nacional. Son de la Reina Valera 60. Dice: si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y se acuesta con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y los mataré a espada, y sus esposas serán viudas, y huérfanos sus hijos. Cuando presten dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu bebé o oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me serán ustedes varones santos. No comerán carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. Amén. Padre, en esta mañana rogamos tu luz y tu verdad, para que nos escolten a toda salvación y vida eterna en Cristo, para que podamos comprender ese texto tan maravilloso. Nuestra palabra dice que maravillosa es tu ley, y gloriosa, buena y santa. Eso que leemos tiene todas esas características y virtudes. Alumbra nuestros rostros, Señor, con eso. También, Señor, para poderlo practicar, y nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio a la luz de tu Escritura. En Cristo Jesús. Amén. Leyes de moral nacional. Esta breve sección del código, el Señor va a tratar conductas relacionadas a la moral de la sociedad. Vamos a darnos cuenta que se establecen nuevas penas capitales y maneras de proteger a los indefensos y a los gobernantes. Y démonos cuenta que el último versículo, el verso 31, prácticamente es el que resume esa sección, porque a diferencia de las leyes anteriores, esta sección tiene un propósito de santificar a la nación. Las otras leyes también, pero son más civiles, son más penales,
sí, más nacionales, más como leyes, ¿cierto? Pero estas que vamos a ver hoy son más morales, más como estableciendo cosas que la gente debe o no debe hacer. Entonces estos principios son más de tipo moral, por eso están más asociados con la santidad del pueblo. ¿Listos? Vamos a distribuirlos en dos, esas leyes, versículos del 16 al 20. Vamos a ver castigos para los inmorales. Y del 21 al 31, leyes humanitarias. ¿Listos? Comencemos. 16 al 20, versículos 16 y 17. Dice: si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Notemos algo, hermanos. Estas leyes comienzan a hablar de la moralidad de la sociedad, pero nosotros sabemos que las reglamentaciones y principios bíblicos están conectados con lo anterior. No es casualidad que estén en este lugar. ¿Qué fue lo anterior? Lo inmediatamente anterior del verso 16, cuando se habló de la restitución, ¿sí? De las distintas maneras de dañar la propiedad ajena. Por eso habla aquí de la doncella, porque notemos algo, aunado, unido a las leyes de restitución se presenta un caso muy particular, y este caso está más relacionado con el honor de la familia y con la moralidad social. ¿Y de qué trata? Cuando un hombre seduce con engaños a una doncella soltera, o sea, a una virgen, solamente con el propósito de fornicar con ella, dice el verso 16, el fornicario debe pagar la dote al padre y debe tomar por esposa a esa joven. En otras palabras, el hombre la engaña para satisfacerse a sí mismo. Podemos recordar algunos casos en la Biblia, como el de Amnón, un caso bastante infame, que está por allá en el libro de 2 de Samuel. Pero démonos cuenta que, a pesar de que ocurre ese tema de la fornicación, él debe pagarle la dote al papá. Recordemos que la dote era lo que el varón debía pagar para tomar por esposa a una joven, como una garantía de que él podía sostenerla y ser un buen esposo para ella, ¿sí? Como él pasó por encima de la autoridad del padre, pasó por encima de la cultura social, de la moral social, de todas formas tiene que pagar la dote y tiene que casarse con ella. Versículo 17, a no ser que el papá no quiera dárselo. Pensemos que el tipo haya sido un fornicario que no hace nada, es una persona que no tiene que ofrecerle a su hija. El padre debe recibir la dote, pero él tiene toda la libertad de negarla. Dice, si el padre se niega a darla como esposa, de todas formas el fornicario debe pagarle la dote que debió solventar si hubiera hecho las cosas bien. ¿Sí? Hay otros casos, hermanos, solamente anótenlos. Por ejemplo, el caso de, aquí habla de una joven no desposada. O sea, esta doncella no está comprometida. Si la doncella hubiera estado comprometida, le aplica otra ley. Deuteronomio 22, 23 al 24. Y eso ya es contado como adulterio, porque ella ya está comprometida, no están casados, pero ya hay una expectativa. Entonces era mucho más delicado, por eso hay una ley diferente. Y hay otra ley sobre la violación. Deuteronomio 22, 28 al 29. Recordamos también el caso de Siquem, cuando viola a Dina, en Génesis. Y así la Biblia ofrece casos del tema. Pero el caso de Siquem incluso es un poco más, el hombre trató de restituir. El hombre dijo, pídame lo que quieran, mi alma se ha pegado a la joven, démela, yo voy a pagar la dote. Él la violó, la engañó más bien, pero pues ya lo último él quería como arreglar las cosas. Pero el caso de Amnón de 2 Samuel es algo muy infame que merecía
bueno, un trato muy fuerte que David no hizo nada, pero bueno, eso es en segunda Samuel. Listo, entonces primer caso, el tema de la inmoralidad de la fornicación. Notemos algo, hermanos. A la joven mujer se le está tratando como propiedad del papá. Estamos hablando de la propiedad privada y preciso habla de ella. Es que así es, hermanos. En nuestros días, hablar de propiedad en relación a una persona es indigno, deshumano, inhumano, perdón. Pero no, aquí no se habla de propiedad como cosificando a la mujer, sino en el sentido de que mientras ella está bajo el techo paterno, el papá es la autoridad principal de la joven. Bíblicamente, la mujer siempre está bajo autoridad, siempre. Cuando es joven y soltera, bajo el padre, y cuando se casa, bajo el esposo. Eso usted lo puede ver en Números 30, 1 Corintios 11, y etc. Hay muchos pasajes que muestran eso. Además, notemos algo, hermanos. Era muy difícil, si esta joven haya sido engañada y el hombre al fin ya no quería nada con ella, solamente era para fornicar, pues era difícil que otro hombre quisiera tomarla como esposa porque ya no era virgen. Y recordemos que la virginidad se representaba con la forma de vestir. Las doncellas se vestían de colores, eran tratadas como unos tesoros en la sociedad. De hecho, así debe ser. Las doncellas de la iglesia, hermanos, son intocables. Son, princesas de Dios. Entonces no podemos permitir que nadie del mundo se atreva a seducirlas, ¿cierto? O que pronto alguien dentro de la misma iglesia esté actuando como los del mundo para engañarlas. Eso es inadmitible, eso no se puede permitir. Bueno, entonces como ya era muy difícil que alguien tomara una mujer que ya no era virgen, entonces por eso se le pide al hombre, al fornicario, que pague la dote. Por otro lado, si el tema del honor familiar, el papá pues quedaba deshonrado. La muchacha, porque pues todo habrá sido a escondidas. Y por otro lado la familia, ¿sí? Ella destruye su plan de vida, proyecto de vida se destruye porque en ese entonces pues ya para casarse, formar un hogar, era el verdadero sueño de toda persona. Hoy día, por culpa del humanismo y toda la basura del mundo, de la secularización, el sueño es viajar, tener perritos y estudiar. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. El sueño de nuestras naturalezas es crear hogares, o más bien constituir familia. Ese es el verdadero sueño de todas las personas, de todos los hijos de Dios. Sigamos adelante. Verso 18. Ahora notemos, sigue el tema de una hechicera, porque está hablando de moral. Lo de ahorita, la fornicación es un tema moral y la hechicería es otro tema moral. Si en Israel hubiera una hechicera, debía ser ejecutada. Notemos que habla de hechicera, ¿no? De mujer, porque al parecer, sociológicamente, la mujer tiende a ser más dada a eso. Obviamente, esto no demerita el hecho de que hay hombres que han actuado así. La Biblia nos muestra. Primera Crónicas 10, Saúl. Segunda de Reyes 21, Manasés. Personas que practicaron la brujería y un montón de cosas ocultistas, hombres. De todas formas, no se puede negar que históricamente está muy asociado el tema de la brujería con la mujer en su mayoría de casos. Por eso aquí el Señor habla en femenino. De todas maneras, Levítico 19:31 ya incluye y Levítico 20:27 a hombres y mujeres. Bueno, para que de pronto no quedara ahí la excusa de que solo se aplicaba era con hechiceras y no con hechiceros. Eso significa, hermanos, que acudir a toda forma de poder espiritual con tal de influir en el curso de las cosas es causal de pena de muerte. Hoy día hay religiones que acuden a los espíritus de los familiares, los espíritus de los muertos.
Incluso el catolicismo romano está demasiado asociado con el tema de las ánimas y el santerismo. Vemos otro tipo de prácticas, artes místicas ocultas, la magia, la adivinación, trances, nigromancia, astrología, agüeros. Todo eso era considerado hechicería, era causal de pena de muerte. Notemos eso, hermanos. Se trata del hechicero igual que al homicida. Se trata del hechicero igual que a los casos que vimos de pena de muerte. ¿Se acuerdan cuáles eran? El aborto, el homicidio. Bueno, además, todas estas prácticas realmente son expresiones de religión de demonios. Anote ese texto de Deuteronomio 18, 9 al 14. Y otra cosa, ahí dice, morirá. Levítico 26 muestra que sería Dios mismo el que promete castigar al que acuda a esas cosas. El hechicero debía morir, pero el que acudía a buscar al hechicero podía ser cómplice. Dios mismo podía cortarlo. Así pasó con Saúl. Eso fue, ¿se acuerdan? Ese acto cuando Saúl consulta a una medium. Eso fue ya la gota que derramó, dicen. Y Dios decide definitivamente quitarle la vida a Saúl. Sigamos. Versos 19 al 20. Otras prácticas de inmoralidad sexual. Y notemos que todo eso es asociado con el paganismo, la hechicería y esto otro, el bestialismo. En Canaán se practicaba mucho. Y de hecho hay zonas en nuestros países como Colombia y Venezuela, hay regiones que son conocidas por esas cosas. Sexo con animales. Dice, si alguno cohabitaba sexualmente con un animal, debía ser ejecutado. Anoten otros textos, Levítico 18:23, Deuteronomio 27:21, maldito el que se acuesta o se ayunta con un animal, dice el texto. Por otro lado, Levítico 26 dice, el individuo tenía que ser asesinado, o más bien ejecutado, término más formal porque sería legalmente, y el animal también debía ser muerto. Otra cosa, como está asociado el bestialismo con el paganismo, por eso está en la mitad de la hechicería y de la idolatría. Luego habla en el 20, cualquiera que ofrezca sacrificio a otro que no sea Jehová, también debía morir. Deuteronomio 17:5 dice que era a pedradas, por lapidación. Pero hay otros textos, por ejemplo, 1 Reyes 18:40, que es por espada, degollados, de que adorara a un Dios diferente. Eso nos enseña varias cosas, hermanos, ya para terminar ese primer punto. El Creador reclama adoración exclusiva, y esto significa que esos principios desarrollan el primer y el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, esos dos mandamientos se desarrollan a la luz de estas prácticas, de estos principios. Por otro lado, también se desarrolla el séptimo mandamiento. ¿Cuál era el séptimo mandamiento? No adulterarás. O sea, no se refiere solamente a serle infiel al esposo o a la esposa, también aplica para los que no se han casado. También aplica para los que incurren en perversiones como el bestialismo. O sea que ese mandamiento, no adulterarás, como lo estudiamos hace un año, ya hace 2 años, los 10 mandamientos, uno por uno, vimos las distintas aplicaciones que tiene cada mandamiento. Por eso, a la luz de la ley de Dios, ninguno tenemos escapatoria. Bueno, porque la ley de Dios aplica hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Y quién no ha tenido pensamientos lujuriosos? Empezando por eso. Segundo punto.
leyes humanitarias. Por otro lado, hermanos, les reafirmo esto. Entre paréntesis, toda adoración que no sea dirigida al Dios verdadero es dedicada a los demonios. Eso lo dice la Biblia. Levítico 17:7 y 1 Corintios 10:20. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, toda persona que adora a un Dios que no es el Señor está adorando a los demonios. Todo aquel que ora, aquel que no es el Señor, ora a los demonios. Porque el Señor reclama toda gloria, toda oración, todo honor, poder, sabiduría, todo es de Él. Bueno, están esos textos que les acabo de dar. Versículos 21 al 31, leyes humanitarias. Esta sección es un poco más extensa. En el primer punto que vimos, nuevas penas capitales. Primera pena capital contra la hechicería, segunda contra el bestialismo y tercera contra idolatrías. Bueno, ahora, al hablar de leyes humanitarias, esto está asociado con la moral en la medida en que Dios quiere convencer la conciencia de cada uno a cómo actuar con los más indefensos. Eso es un aspecto moral, porque la ley, por ejemplo, digamos que en Colombia hagan una ley que obligue que hagamos caridad. Ese es el problema, que el Estado se intrometa en ese tipo de temas. Si el Estado obliga a las empresas o a nosotros tener que ayudar a los pobres, eso ya no es ayudar a los pobres, eso no es caridad, porque la caridad siempre es voluntaria. ¿Sí? Si el Estado obliga a eso, entonces ya no es caridad. Bien, entonces con esas leyes el Señor no quiere imponer una ley que obligue a ayudar a las personas porque así la ley lo dice y si no el juez lo va a juzgar o le pone una multa. No, aquí estas leyes sirven para punzar la conciencia de cada uno, movernos en pro de personas desfavorecidas. ¿Y cuáles son las personas desfavorecidas que aparecen en esos versículos? El extranjero, la viuda, el huérfano y el pobre. Son personas que Dios protege. Y esas leyes que vamos a ver ahorita no multan a la persona que no quiera ayudarlas, pero sí los incentiva a hacerlo y castiga a aquel que se atreva a abusar de ellos. Anote ese texto, Deuteronomio 10:18. Leámoslo, mejor dicho. Deuteronomio 10:18. Aquí habla del Señor, dice: Jehová su Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amarán ustedes al extranjero porque extranjeros ustedes fueron en la tierra de Egipto. Hermoso. Miren qué equivocados están los que dicen: es que el Nuevo Testamento es amor, el Antiguo era obras, eran leyes. Qué equivocados están. Aquí está diciendo: amarás al extranjero. Aquí está diciendo: Jehová ama al extranjero. Es más, y porque lo ama, Él le provee vestido y alimentación. Esa es la base, hermanos, es una base moral. Volvamos al texto principal, verso 21. Sí, es que, a ver, los israelitas no solamente habían sido esclavos, ellos habían sido extranjeros por 4 generaciones en una tierra ajena. Por eso debían traer a la memoria sus experiencias horribles o como sea que hayan sido. Ellos no iban a hacer a nosotros lo que le hicieron a ellos.
Ellos vivieron en carne propia qué era estar en tierra extraña, qué era ser abusados por las personas, por los nacionales, ser engañados, maltratados por ellos. Ellos no debían hacer eso. Nosotros, hermanos, la Biblia nos trata como extranjeros en este mundo. Nunca debemos dar pie a ningún tipo de xenofobia o maltrato, o ni siquiera, porque el término hebreo, cuando dice no lo afligirán, da a entender que ni siquiera lo vamos a tratar de una manera fría. Que hay personas que dicen, es que yo no tengo nada contra los extranjeros, yo los trato, yo ni los miro, o sea, yo ni los determino, o sea, para mí no existen. Es lo mismo. Porque aquí el principio es ayudar a las personas, bueno, independientemente de su proveniencia. Es más, y si es extranjero, con mayor razón, porque está dentro de los órdenes de prioridad. Dice, el israelita debe abstenerse de engañarlos. Por ejemplo, como escuchamos en las costas de nuestro país, triste y vergonzosamente, algo muy típico es muchos colombianos abusan del extranjero para cobrar más. Eso es una vergüenza para todos nosotros. Esa actitud es asquerosa realmente. Que alguien engañe con precios a alguien que no conoce nada del tema, eso es algo injusto. Pero ¿quiénes actúan así? El paganismo, los del mundo. Y vaya y pregúntenles, ellos creen que son hijos de Dios. Dice, también se deben abstener de angustiarlos. O sea, no porque son extranjeros, entonces no vamos a recibirlos o no vamos a contratarlos. O no porque son extranjeros, entonces marcamos la casa porque ahí vive un extranjero. Hermanos, esos actos son viles. Debemos amar a los inmigrantes, darles un trato digno. Leamos Levítico 19:33. Cuando el extranjero more con ustedes en su tierra, no lo opriman. Como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que more entre ustedes, y lo amarán y lo amarás como a ti mismo. Otra vez. Fuiste en Egipto, firma yo Jehová su Dios. Versículo 22, nos vamos al texto principal. Luego menciona a las viudas y los huérfanos. Pasa igual que con el tema de la servidumbre. ¿Por qué Dios empezó a hablar del código con la servidumbre? Porque los israelitas fueron servidumbre. Aquí lo mismo. ¿Por qué en las leyes humanitarias empezó hablando del extranjero? ¿Son más importantes ellos que la viuda y el huérfano? No, es que ellos fueron extranjeros. ¿Sí? Porque en orden, en otros versículos se alternan. Entonces no hay como una regla que diga primero el extranjero y luego la viuda y el huérfano. No, porque de hecho hay más versículos que ponen a la viuda y al huérfano de primero, entonces no van eso. Menciona a la viuda y al huérfano, independientemente del origen étnico o económico que tengan. A ellos tampoco se les debía afligir, como abusar de ellos, contender con ellos, ya que no están, nadie los defiende, no hay un hombre ahí que defienda a la mujer, o son hijos ahí solos. Es bastante lamentable, hermanos, que en las iglesias se descuiden a las viudas y a los huérfanos. Eso es una vergüenza, ya no hablo en términos para Colombia, sino una vergüenza para la iglesia. Porque Dios nos ordena a tratar a la viuda y al huérfano con un amor evidente, material, económicamente. Es bastante triste que incluso se sepa de abusos de disciplina eclesiástica contra viudas y huérfanos. Es triste que se sepa de, murmuraciones y demás cosas contra viudas y huérfanos. Eso es una vergüenza, ya no hablo para lo del mundo, hablo para los de dentro. Para los de dentro eso es una vergüenza. Versículo 22, es tal el celo de Dios. Versículo 23-24. Es tal el celo de Dios en favor de ellos, que cuando la viuda y el huérfano clamen a Dios por auxilio, Dios promete escucharlos
Y entonces, ¿el qué va a hacer? Con furor va a matar a los que afligieron al huérfano y a la viuda. ¿Y qué dice el Señor? Pues entonces yo dejaré viuda a su mujer y dejaré huérfano a sus hijos. Impresionante, ¿cierto? Dice la Biblia de las Américas, se encenderá mi ira. Entonces, hermanos, no es que la viuda y el huérfano estén en una zona de impecables. O sea, si ellos pecan, entonces no se les puede decir nada, no, tampoco. Si un viudo y una huérfana están en pecado, la disciplina eclesiástica debe aplicárseles. Claro que sí. Pero alguien use su poder, su posición para aprovecharse de ellos o atacarlos porque no tienen quien los defienda, eso es malo, hermanos, eso sí es pecado. Y Dios escuchará el clamor de esa viuda, de esa madre o de esos huérfanos solos y los defenderá. Él los defenderá. Salmo 65:8 dice: yo soy el padre de huérfanos, defensor de las viudas. Entonces démonos cuenta de otra cosa, con lo que les decía al comienzo. Dios no delegó a los jueces esto, ¿se dan cuenta? No delegó al juez decir, bueno, el que no ayuda al huérfano y a la viuda multa tal cosa. No, porque eso no le compete a la ley, al Estado no le compete. Es un tema más moral. Por eso dice, no voy a poner a los jueces como garantes de esto, yo mismo seré el garante de esto. Miremos esto, hermanos. Dios no delegó esto a los jueces o a los ancianos. Él mismo se encargará de vengar esas cosas. Al homicida, los jueces. Al que se le quemó estaba haciendo una quema y se le salió de control y quemó el del vecino, los jueces. Que el uno robó una cosa, jueces. Pero contra viudas y huérfanos, ahí no hay jueces, está el juez. Él mismo se encargará del asunto. ¿Pero? Sigamos adelante, versos 25 al 27. Si hubiera algún israelita que por la escasez o por providencia de Dios entra en pobreza y tiene que recurrir a préstamo de dinero con uno de sus hermanos, el hermano estaba en el deber de prestarle, pero no debía ser usurero ni logrero con él. En otras palabras, no puede aprovecharse la necesidad ajena para obtener ganancias. Es pecado que a esas alturas haya creyentes cristianos supuestamente que le prestan dinero a hermanos y le cobran intereses. Eso es bajo, antibíblico, inmoral. Leamos Levítico 25:35. Bueno, anote ese texto. Levítico 25:35 al 38. Y espérenme. Y leamos, Deuteronomio 23:19. Este está más explícito, por eso vamos a este. Deuteronomio 23:19. Realmente hay muchos versos más, hermanos, pero no tenemos el tiempo para revisarlos todos. 23:19 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. A propósito, Deuteronomio 15:7 al 8 dice: préstale a tu hermano que te necesita. Si tienes, préstale.
Pero Deuteronomio 23 es más escueto en decir, pero sin cobrar intereses. Bueno, eso por un lado, ¿no, hermanos? Pero por otro lado, la Biblia dice en el Salmo, no recuerdo con exactitud, hermanos, hace poco vimos un Salmo, creo que es el 34. Permítanme. Hay un salmo que dice: el impío presta y no paga. Ya, Salmo 37, 21. No significa que porque estamos en el deber de prestarle al necesitado cuando podemos, entonces el necesitado nunca le dé la gana pagarnos. Porque estamos en la obligación de prestarle ¿a quién? Al hermano. Al extranjero le podemos prestar y a él sí le podemos pedir interés, porque él no es hermano. Pero al hermano no le podemos pedir interés. Pero si el hermano no paga lo que presta, está mostrando que no es hermano, es un impío. Los impíos prestan y no pagan. Entonces a una persona así, aunque se disfrace de cristiano, sí se le podría cobrar interés, porque ya tiene antecedentes de que no paga, de que su profesión de fe es cuestionable. Bueno, mire qué delicado, ¿no? Y todos esos temas son de moral. Entonces, no había espacio de la usura, tampoco tomar en prenda como garantía de pago el manto del prójimo. Es que era costumbre, resulta que en la vestimenta de ese entonces había una parte que se podía quitar del vestido y uno se arropaba con esa parte en la noche, o lo usaba como almohada. En ese entonces se usaba así. ¿Qué pasaría si yo le presto al hermano y como garantía le pido esa parte del vestido? Estoy siendo abusivo con él. Eso es inhumano, porque el frío de la noche en ese momento era algo muy fuerte, hermano, y no tiene con qué cubrirse. Miren, Dios piensa hasta en eso. ¿Con qué se cubrirá tu hermano? Se le devolverá hasta el anochecer. ¿Sí? Esto lo vemos reflejado en las leyes de ahora. Por ejemplo, en Colombia, cuando se hace embargo de bienes, no se pide nunca la cocina o la herramienta de trabajo de la persona, porque entonces ¿cómo va a pagar? ¿Sí? O vamos a embargarle la nevera, le embargamos la estufa, eso no se puede, o la cama. Esos bienes no se pueden embargar. Y miren que esas leyes tienen influencia de estos principios. Uno no puede embargarle a una persona algo con lo cual subsiste. Sí, le voy a embargar entonces su herramienta de trabajo. Entonces, anote este texto de Deuteronomio 24, 10 al 11. Y al igual que ahorita, si alguien no quería acatar estas órdenes, Dios mismo se encargaría de escuchar al que clama. Y como el israelita no quiso mostrar misericordia, Dios sí la va a mostrar. Dice, porque yo soy clemente, dice la Biblia de las Américas. Estos actos de prestar con interés, de tomar prenda y no devolverla, eran cosas que cometían los israelitas apóstatas. Amós 2:8, que fue una de las cosas que justificó que Dios los destruyera a través de Asiria. Amós 2:8. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sigamos adelante, versículos 28 al 30. También estaba prohibido injuriar a los jueces y a los gobernantes. Estaba prohibido ofender o insultar a los líderes del pueblo. Claro, porque ellos eran los instrumentos de Dios para administrar justicia y para la toma de decisiones del país. Usted puede creer que hay cristianos que hacen memes, se burlan del presidente y de nuestros líderes. Eso no es cristiano. Por más impíos que sean,
no debemos burlarnos de ellos ni injuriarlos. Nuestra parte con ellos es orar para que el Señor les revele a Cristo. Y si conocen a Cristo, podrán entonces administrar con santidad el país. Si no, pues habrá corrupción. Pero ¿de qué sirve burlarnos o injuriarlos? Estamos desobedeciendo la ley y por otro lado estamos actuando igualitico que los impíos. Hay un caso en Hechos 23, el apóstol Pablo le cita este versículo a alguien, porque resulta que a Pablo lo están interrogando por su fe, lo arrestaron por predicar y lo llevan al Sanedrín, donde Cristo mismo fue juzgado en alguna ocasión, bueno, en la noche de la pasión. Y estaba Pablo allí y el hombre, pues el sumo sacerdote ordena que cacheteen a Pablo, porque estaba diciendo que no habían pruebas, que pues ellos estaban actuando en contra de la ley, y bueno, efectivamente golpean a Pablo, y Pablo dice, así te tratará Dios a ti, padre blanqueado, o sea, hipócrita, ¿no? Entonces una persona dice, ¿así le dices al sumo sacerdote? Y Pablo dice, no sabía que era el sumo sacerdote porque escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, significa primero, el sumo sacerdote, que se supone que actuaba en la ley, incumplió la escritura porque golpeó a alguien que era príncipe del pueblo. Saulo de Tarso en su momento era una persona de un estatus importante en el país, era un príncipe del pueblo. Y por otro lado, Pablo dice, de yo haber sabido que él fuera el sumo sacerdote, no digo eso porque él es el príncipe del pueblo. ¿Sí? Hechos 23, 4 al 5. Sigamos adelante, verso 29. Por otro lado, los israelitas debían ofrecer a Dios las primicias de su cosecha y del lagar o la vendimia. Es decir, tanto los productos físicos como, por ejemplo, decir el jugo, diría otra versión. Pero notemos aquí, en esta orden, lo que resalta es el tema de la demora. Hay un versículo que es muy hermoso, a muchos les gusta para otros fines, pero es bíblico. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, Proverbios capítulo 3. Ese texto es muy hermoso. Pero cuando dice honra a Jehová con tus bienes, está apuntando a esto, a no demorarlos. Cuando estudiaba ese pasaje podía ver eso, porque de por sí dar primicia era un mandamiento en ese entonces, era parte de alguna festividad. Es más, en el capítulo que sigue vamos a estudiar más profundo esto, porque hay una fiesta que era de primicias. Entonces aquí la ley no era primicias, porque como tal ya se habló de eso en la consagración de los primogénitos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos hace unos meses atrás. Aquí lo que está haciéndose énfasis en no demorarla. Dice, preséntame también tus hijos primogénitos. Los primogénitos, al octavo día los niños eran circuncidados, ¿no? Los varoncitos. Génesis 17 y Levítico 12. Y el buey y la oveja, la primera cría del buey y la oveja debían ofrecerse en sacrificio a Dios como primicia. Eso no debía demorarlo, sino al octavo día debía llevarse. Dicho de otro modo, dejen a la cría con la madre, con la vaca o la ovejita madre, ¿sí? Como para que cumplan ese proceso. Miren ese trato también tan favorable, incluso por los animales. No se le arrebata la cría a la vaquita así de esa manera. Se le espera 7 días y al octavo día debían presentarlos. Bueno, o sea, no me lo tardes más del octavo día. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Y el último, versículo 31, resume lo que les decía del comienzo. Los israelitas deben asegurarse de ser santos. Lo que pasa es que la santidad estaba muy ligada a los temas rituales, ceremoniales. Por eso dice, no puedes comer carne de animal despedazado por las fieras. Como eres santo para mí, no puedes comer cosa de esa.
Esa carne échasela a los perros mejor. ¿Por qué se hace este trato, hermanos? Eso es muy interesante, lo veremos en otra oportunidad cuando hablemos de la sangre. Creo que eso es en Levítico, donde lo veremos. Primero porque el animal que fue matado y lo encontramos muerto, no vamos a aprovechar la carne de ese animal para comerlo. La sangre no fue drenada adecuadamente. No sabemos qué tipo de animal lo mató. Tercero, sería una manera de propagar la rabia, una enfermedad que en ese momento era mortal. Bueno, y de hecho todavía lo es. Entonces lo que está ocurriendo acá es que Dios protege a su pueblo en la salubridad de la propagación de enfermedades, infecciones. Bueno, más adelante Levítico 11 prohibirá comer reptiles y Levítico 22 prohibirá comer animales que hayan muerto por causas naturales. Claro, si íbamos a comernos tal animal y amaneció muerto, ¿qué deducimos? Que está enfermo, que murió enfermo, o murió ya de viejito. Su carne no sería muy adecuada para el consumo humano, no sería lo mejor. Entonces, si un israelita comía estos animales, quedaba impuro. Levítico 17:15. Aplicaciones. Las leyes sobre el trato de la mujer joven están vigentes, no de esa manera legal, pero sí como principios. En otras palabras, los padres siguen siendo autoridad sobre sus hijas. Las hijas tienen el deber de acudir a su padre para recibir aprobación o desaprobación del que las está cortejando. Son las impías las que toman la iniciativa en una relación, las mujeres inmorales, las que se declaran al hombre o quieren buscarlo para conquistarlo. Eso es inmoral. Debe acudir el varón que la quiere a ella y consultar con el padre de ella, porque esas autoridades están vigentes. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 7, 25 al 38, Nuevo Testamento. 1 Corintios 7, 25 al 38. Otra cosa, el sexo sin matrimonio sigue siendo condenado y se le trata como a la misma manera de la prostitución. 1 Corintios 6, 9 y Hebreos 13, 4. Así que ya no hay el trato de la dote, pero en lo moral sí está vigente este tratamiento en lo espiritual. La fornicación o el yugo desigual es causal de excomunión en una iglesia bíblica. Son las iglesias que están apostatando o las iglesias donde el pecado abunda, que se permite la fornicación, hayan noviecitos, que los noviecitos cambian de noviecito cada tantos meses y un muchacho termina siendo novio de todas las muchachas de la iglesia. Eso es ridículo, es inmoral también, eso no es de Dios. Y pensar que se permiten personas que lideren con esos trasfondos. Los principios morales relacionados con la brujería, la idolatría, la usura, cómo tratamos a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos y a las autoridades, está vigente. Todavía se nos exigen estas cosas. A la hechicera no lo vamos a ejecutar, pero sabemos que es pecado. Bueno, no vamos a atribuirle dones espirituales a un hechicero, a un adivino, una persona que le gusta adivinar el futuro y decir que es profeta. No, eso no es lo que habla la ley de Dios. Por otro lado, la pena capital contra los pervertidos sexuales, la hechicera y idólatras, que son las 3 penas capitales, apuntan a que Cristo Jesús, cuando vuelva, aunque el Estado y nosotros como iglesia no vamos a quitarles la vida, Cristo vendrá y les dará su paga a ellos. Porque la pena capital que inspiró el Espíritu Santo, aunque no está vigente en nuestro país, Cristo la vendrá a aplicar como rey. Y los cambios que hubo, ahí sí ya en términos prácticos, las primicias. El cristiano no tiene por qué traer primicias a la iglesia. Ya no hay fechas y lugar exigido.
Si algún creyente a estas alturas quiere seguir trayendo primicia a la iglesia, tendría que traerle la fecha indicada bíblicamente y tenía que llevarla al tabernáculo o al templo. Y el templo y el tabernáculo no existen. Entonces las primicias ya no se aplican hoy día. En cambio, 1 Corintios 16:2 dice que cada primer día de la semana debemos reunir para llevar ofrenda a la iglesia. Así que el tema de la primicia ya no está vigente. Lo que está vigente hoy es la ofrenda. Y ya no es la primicia una vez al año, es cada domingo como primer día de semana, y no como primicia, sino como ofrenda. Bueno. Y los alimentos. Para ser santos no dependemos de la comida. No somos mejores o peores por comer o no comer. 1 Corintios 8:8. En Cristo todos los alimentos fueron purificados. Y con acción de gracias podemos comer todo. Literalmente todo. Bueno, vamos a tener un receso muy breve, hermanos. Gracias.